Hola muchachos, esperando que estén bien en sus hogares y que estén en sus hogares, no anden paseando, igual que sus familias. El día de hoy vamos a analizar y ver un breve resumen de lo que fue materia que se vio el año pasado, en el agitado y alterado año pasado y a comienzos de este año. Debemos entender que esta es una unidad de repaso debido a que esto es materia de quinto básico, pero es necesaria para poder seguir avanzando en los contenidos. Sin más, nos vamos a lo que son los contenidos y al título. Esta vez vamos a ver la unidad de repaso, pero en una primera parte, la cual es la colonia en América y en Chile, la cual comprenderá desde la llegada de los españoles a América hasta la conquista de Chile principalmente. ¿Cuántos y cuáles son los viajes que realizó Colón? Colón realizó 4 viajes. Recordemos que Cristóbal Colón, tuvo que juntar y reunir dinero para poder realizar esta empresa de descubrimiento y conquista, en la cual él ofrecía una nueva ruta hacia las Indias, cosa que después sabemos nosotros no fue una nueva ruta a las Indias y se dieron cuenta de que habían llegado a un nuevo continente, actual América. En estos 4 viajes recordemos que fueron en tiempos diferentes y cada uno con una duración muy distinta. Debemos recordar también de que en el primero de estos viajes tuvieron que combatir contra ellos mismos. ¿En qué sentido? En que tuvieron una serie de problemáticas que dificultaron el primer viaje, como lo fueron las enfermedades, la peste negra, producto de la cantidad de ratones que había en los barcos, que se habían subido obviamente en el puerto de Palos y que contagiaban a la tripulación. También el hambre, ya que la cantidad de alimento que ellos llevaron era inferior a lo que en realidad necesitaban para un viaje de tales magnitudes. También existieron los motines. Estos motines, es decir, rebelarse en contra de los capitanes de los barcos, se dio debido a la desesperación de los tripulantes que querían llegar luego a tierra firme, y con el transcurso de los días no pasaba esto. Por lo mismo, trataron de rebelarse, cosa que poco a poco ponía más nerviosa a toda la tripulación, desde los capitanes hasta las personas que trabajaban que tenían menores grados en el trabajo. Y finalmente tenían un gran problema, que eran las inclemencias del tiempo. Al no conocer los mares por los cuales navegaban, se encontraron con variadas tormentas, las cuales muchas veces rompían, hacían tira parte de los barcos, los cuales tenían que ser reparados, y también esto hacía que se utilizaran materiales que estaban destinados a la fabricación de casas en el lugar en el que iban a llegar. Bueno, el primer viaje llegó a la isla de Guanajaní. El segundo llegó a la República Dominicana y Cuba. El tercero recorrió las costas de la actual Venezuela. Y el cuarto recorrió las costas de Centroamérica. Si vemos este viaje, que indican los 4 viajes de Colón, el primero señala la isla de Cuba, donde está Guanajaní, que está en una de las islas frente a Cuba, y desde ahí se empezaron a desplazar por otras islas, estamos hablando del primer viaje, hasta que llegaron a Haití y después se regresaron. El segundo viaje, que está con puntitos negros, pasó por detrás de la isla de Cuba, recorrió varias islas de Centroamérica para luego regresar. El cuarto viaje fue muy diferente, porque pensaron que más al sur de los territorios ya observados había tierra, y así fue que lograron llegar a las costas de Venezuela. Y el cuarto viaje, ya un poco más fácil que los anteriores debido a que ya conocían un poco más y tenían trazadas algunas rutas, lo realizan principalmente por Centroamérica.
¿Qué fueron las capitulaciones de Santa Fe? Cuando hablamos de capitulaciones, son unos documentos firmados entre Cristóbal Colón y la corona española, con el rey y la reina, que era un contrato que establecía derechos y deberes, además de obligaciones. Entre estos, se señala de que Cristóbal Colón, al llegar a las nuevas tierras, hasta el momento conocidas como las Indias, en esta nueva ruta, todo lo conquistado sería en nombre del rey de España, y los territorios conquistados o descubiertos pertenecerían a España. A cambio, uno de los derechos que tenía Cristóbal Colón era de proclamarse gobernador y conquistador de dichas tierras. Deberes y obligaciones según las capitulaciones. Yo recién los comenté, pero acá los tenemos escritos y explicados para que los vayan leyendo junto conmigo. Los derechos, los cargos y los títulos, que los expliqué recién. Y quedarse con un porcentaje de ganancia. Esto es muy importante, porque todo lo que consiguieran recaudar o recoger, porque pensaron que había tierra, oro y minerales preciosos en la tierra, un porcentaje de esas ganancias quedaba para los conquistadores, el cual sería repartido entre las huestes, es decir, entre las personas que fueron en este viaje. Y otro porcentaje sería para los reyes de España. Las obligaciones: conquistar, evangelizar y fundar ciudades. Cuando hablamos de conquistar, es decir, dominar un territorio con todo lo que hay ahí, incluidas las personas que viven en ese territorio. Luego, evangelizar, es decir, difundir y dar a conocer la palabra de Dios, en este caso mediante la religión católica. Y fundar ciudades. Ciudades obviamente que estaban dominadas por los españoles. Bueno, luego de los viajes de exploración de Cristóbal Colón, comienzan a organizarse nuevos viajes hacia América en búsqueda de varias cosas, entre las que habíamos mencionado en las clases. Estaba lo que era la fama que querían era para darse un renombre, y con eso su apellido tendría un legado, era una forma de dejar un legado, de dejar algo y que fuese de importancia. También por dinero, por supuesto, lo que buscaban era dinero, oro, riquezas, para asegurar el futuro. Además de las tierras y ser propietarios de tierras que fuesen entregadas por los reyes de España para su administración. Con esto, primero se conquistan lo que fue el imperio maya y azteca, donde estaban gobernados por indígenas del lugar, materia que se vio en cuarto básico sobre las civilizaciones, las grandes civilizaciones y de gran importancia para lo que fue Mesoamérica, es decir, Centroamérica. Y también posteriormente se empieza a conquistar el imperio inca. Y es acá donde nos vamos a detener un poco para ver la comparación entre las empresas que son de don Diego de Almagro y don Pedro de Valdivia, conquistadores españoles de mucha importancia para la historia de Chile. ¿El por qué? Es debido a que fueron ellos quienes lograron ingresar a territorio chileno, y posteriormente Pedro de Valdivia finaliza la obra de Almagro conquistando Chile. Ahora bien, ¿quién financió las empresas de Almagro y Valdivia? En el caso de Diego de Almagro fue financiada con su propio dinero proveniente del rescate de Atahualpa, que fue una estrategia que realizó Diego de Almagro para poder conseguir dinero engañando a Atahualpa, haciendo una reunión en la cual se iban a establecer lazos de amistad, lo cual no fue así y finalmente fue un rapto. Para ser liberado Atahualpa se cobró dinero. En este caso, el dinero no eran solamente monedas como las que tenemos hoy en día, ni billetes porque no existían, pero sí oro
y piedras preciosas. En el caso de Pedro de Valdivia, financió su empresa con su dinero personal que había recaudado durante muchos años en las otras empresas de conquista en la que había participado, y además pidió prestado a comerciantes en Lima, Perú, dinero para poder entablar una empresa de conquista rumbo a Chile. Ambas empresas son de carácter privado. Cuando hablamos de privado significa que en estas empresas la corona española no facilitó dinero. Esto fue solamente por idea propia de Diego de Almagro y posteriormente de Pedro de Valdivia. En cuanto al propósito, ¿qué buscaban cada uno? Cuando hablamos del propósito es qué se busca. Diego de Almagro buscaba principalmente oro. Él quería enriquecerse. Al contrario, además Pedro de Valdivia, no al contrario, sino que además Pedro de Valdivia buscaba oro y fama. El oro, que era importante para todo español, y la fama que mencionamos anteriormente para darse un renombre dentro de la historia. Además, Pedro de Valdivia vino a reconocer y tomar posesión de un territorio del que quería ser gobernador. Ese era su principal interés, ser gobernador de un territorio. Sobre el equipamiento que llevó cada uno en su empresa de conquista y descubrimiento, Diego de Almagro gastó una gran suma para ese tiempo de dinero, invirtiendo cerca de 6.000 pesos oro. Eso quiere decir, hoy en día, mucho dinero. Además conformó una hueste de 500 españoles. Cuando hablamos de hueste, hablamos de todos quienes lo acompañan, entre soldados, gente que ayudaba a alimentar los animales, gente que cargaba las armas, las provisiones, y además de eso tuvo cerca de 15.000 indios auxiliares, los cuales cumplían labores de limpieza y de ayuda hacia los españoles. En cambio, Valdivia invirtió mucho menos, 20.000 pesos en oro, lo cual en comparación a Diego de Almagro era una cantidad de dinero mucho más inferior. Además, solo logró juntar 10 o 12 hombres. Más adelante vamos a ver por qué solamente 10 o 12 hombres en comparación a la cantidad gigante que tenía Diego de Almagro. Y además sumó en el camino hacia Chile unos 150 hombres y unos pocos indios auxiliares que lo iban a ayudar. Sobre el recorrido. Esto es muy importante porque Diego de Almagro se dejó guiar por la información entregada por algunos indios o indígenas. Por lo mismo, cuando Almagro salió del Cusco hacia Chile el 3 de julio de 1535, quedaban pendientes en el Perú la disputa por Pizarro por la ciudad del Cusco. Esta es una rencilla que tenía Diego de Almagro con Francisco Pizarro por ser gobernador del Cusco. Luego, recorrió el altiplano boliviano, bordeando el río Titicaca, Tupiza y desde ahí Chicoana, girando luego hacia el sureste para cruzar la cordillera de los Andes, y acá es donde tenemos que tener mucho ojo, por el paso de San Francisco. Entonces, vamos abreviando esta parte. Partió del Cusco, pasó por la actual Bolivia, pasó por Salta, que es la actual Argentina, entró a Chile por el paso de San Francisco, y acá es la importancia que tiene Diego de Almagro y además la importancia que tenemos nosotros en nuestra ciudad, ya que al ingresar al paso de San Francisco llega a la altura de Copiapó, conocido en ese tiempo como Copayapo o Copa de Oro. Llegó Luego de esto, antes de llegar al Valle de la Concagua, les sigo contando. ¿Y por qué la importancia de que se haya ido por la cordillera de los Andes? La ruta utilizada por Diego Almagro para conducir a su hueste pasaba por el altiplano boliviano, bordeando el río Titicaca, eso ya lo vimos, hasta llegar al paso San Francisco. Pero luego el camino fue duro y extenuante. La fase más difícil fue el cruce de la cordillera, a casi 4.000 metros de altitud, donde el frío, el hambre, el cansancio significaron la muerte de varios españoles e indígenas. Con esto
Diego de Almagro empezó a perder hombres porque fallecían producto de estos acontecimientos. Pero mayoritariamente quienes más morían eran los esclavos, a los cuales obviamente los españoles no les importaban en gran medida. La tradición dice que en algunas ocasiones algún soldado se detenía a descansar y moría congelado. Imagínense lo que significa morir congelado. Imaginemos que en estos momentos alguien hace una expedición a la cordillera de los Andes y encuentra uno de estos cuerpos de un soldado congelado. ¿Se imaginan ustedes cómo podría encontrarse ese cuerpo? Otros decían que al sacarse una de sus botas, vio con horror cómo los dedos de sus pies estaban pegados a ella. Es decir, se le desprendían los dedos producto del frío que hacía en la cordillera. Ante tal desastre, Diego de Almagro se preocupa, se asusta y decide tomar la delantera con un grupo de sus mejores hombres y bajar hasta el valle de Copiapó, por la quebrada de Paipote. Muchos de ustedes yo sé que han oído hablar de la quebrada de Paipote hace muy pocos años. Lamentablemente fue muy conocida producto del aluvión que hubo en Copiapó. Entonces, una oportuna decisión de Almagro salvó a lo que ya era un fracaso. Ordenó a un pequeño grupo que se adelantara en el camino y buscase auxilio entre los indígenas. Acá había indígenas. Esto era una especie de selva llena de verde, con un río muy ancho, no como el que tenemos lamentablemente hoy día, producto de la escasez hídrica que tenemos y también de las lluvias. Y por fortuna tuvieron tanta suerte estos hombres enviados por Diego de Almagro. Estos hombres encontraron en el Valle de Copiapó a un español llamado Gonzalo Calvo Barrientos, que era un delincuente que había sido castigado por sus fechorías cortándole las orejas y que ayudó a los expedicionarios gracias a sus vínculos con los naturales de la zona. Cuando hablamos de naturales significa los indígenas que vivían en este territorio. Acá en el valle del río Copiapó los nativos le dieron víveres, es decir, comida, agua, con lo que se aprovisionaron y con lo que lograron ayudar al resto de los nuevos compañeros que todavía estaban en la cordillera de los Andes y con eso pudieron cruzarla y llegar todos, en su gran mayoría los que quedaban vivos, al valle de Copiapó. Y acá es donde ocurre esto, donde se toma, se preparan nuevamente para seguir la expedición hasta el valle de la Concagua. El valle de la Concagua queda en lo que es actualmente la región de Valparaíso, y es ahí donde en 1536 don Diego de Almagro proclama y toma posesión de Chile en nombre de Carlos V. Envió más hombres al sur. Él se quedó en la Concagua, pero lamentablemente estos hombres no volvieron. Y muchos hombres que lograron escapar de lo que encontraron más adelante, que en realidad fue resistencia de los indígenas, le comentan esto a Diego de Almagro. Diego de Almagro piensa las cosas y dice: creo que hasta acá nomás he llegado, no puedo seguir avanzando porque se me ha acabado el dinero, me lo gasté en esta expedición, no he encontrado riqueza de ningún tipo y además de eso me estoy quedando cada vez con menos hombres. Por lo cual decide volver a Perú. Pero para volver a Perú dijo: no me voy a arriesgar en volver por la cordillera. Ya tengo la experiencia de que con el frío voy a perder a muchos más hombres e incluso peligra mi vida. Por lo mismo me voy a devolver por el desierto de Atacama, hoy conocido como el desierto de Atacama en realidad. Llega a Perú con los brazos caídos. Muy triste, comenta junto a sus soldados lo que había ocurrido. Lamentablemente para él, esto lo dejó en la pobreza absoluta. Y durante todos los años que quedaron, él buscaba nuevamente recuperar esa disputa que tenía con Francisco de Pizarro en el Cusco y muere en una batalla contra él mismo.
Ahora bien, sobre el recorrido de Pedro de Valdivia, vamos primero antes de que empiece su recorrido, a contextualizar, es decir, a explicar qué pasó para que Pedro de Valdivia se decidiera emprender una empresa de conquista. Esto pasó 3 años después del regreso a Almagro, en 1539. Valdivia, que era un experimentado soldado y maestro de campo de Francisco Pizarro en la guerra contra Almagro, le solicitó a su capitán y gobernador permiso para realizar una expedición a Chile. Le dijo: no tengo mucho dinero, no tengo muchos hombres, pero yo corro el riesgo. Esto es por mi cuenta. Esto debido a que el rey Carlos V le había dado autorización a Francisco Pizarro para hacer una exploración de la Nueva Toledo. Francisco Pizarro accedió a darle permiso y la autorización a Pedro de Valdivia, pero dejó en sus manos organizar y lograr reunir las fuerzas con las que se terminaría la ocupación del Imperio Inca, es decir, derrotar al Imperio Inca para poder tomar posesión de todos los territorios que comprendían principalmente Perú, Bolivia, parte de Argentina y el territorio chileno. Para financiar la campaña, entonces, Valdivia utilizó bienes que obtuvo por sus intervenciones en la rebelión de los incas en el Cusco, el Valle de la Canela y una mina de plata que tenía por ahí. Sin embargo, no fue suficiente, se tuvo que asociar con un rico comerciante español que era Francisco Martínez, con el que se repartirían a medias lo que se encontrara. Ellos realizan un contrato y llegan a un acuerdo donde se iban a dividir mitad y mitad las ganancias obtenidas en esta empresa de conquista y descubrimiento. En esta expedición se pretendía que la conquista y fundación fuera de algunas ciudades o lugares que fuesen estables, es decir, ciudades que permitieran que los españoles llegaran hasta ahí. Por lo mismo, cargaron muchas semillas y animales domésticos. Cuando hablamos de animales domésticos, hablamos de animales de granja principalmente. Ovejas, cabritos, gallinas, las gallinas dan huevos, vacas para obtener la leche como materias primas. Además de los caballos, y debemos recordar, y como lo vimos en clase, que los caballos eran un animal insertado en América por los españoles. Recuerden que cuando llegaron los españoles a América no existían en América los caballos. Y los indígenas los describen como bestias que arrojaban fuego por sus narices, siendo que en realidad por el frío que hacía arrojaban vapor, así como cuando ustedes en la mañana, cuando hace frío y se van al colegio, al exhalar el aire sale una especie de humo, como le pueden llamar ustedes, que es vapor producto del frío. Bueno, Valdivia tuvo que compartir la expedición con otra persona, que fue don Pedro Sancho de la Hoz, a quien Carlos V había concedido en 1539 la autorización para descubrir y gobernar las tierras situadas al sur del estrecho de Magallanes, que fue otra empresa de descubrimiento ocurrida mucho antes de esta. Eso ocurrió en 1520. En este grupo también iba la viuda, la señora Inés de Suárez. Las noticias sobre la ausencia de grandes riquezas que contó Diego Almagro y sus personas, y las penurias, las tristezas del viaje afectaron al reclutamiento de soldados, por eso Pedro de Valdivia partió con tan pocos hombres. La expedición salió del Cusco en enero de 1540, con apenas 11 soldados, otros dicen 20, pero no es mayor a eso, no puede ser mayor a 25 soldados. Y algunas decenas de indígenas, siguiendo una ruta distinta a la que tomó Diego de Almagro, y por lo mismo que dice, entró a Chile por el desierto luego de partir desde el Cusco. Durante el trayecto se unieron a su columna, es decir, a sus huestes, algunos grupos de conquistadores que habían fracasado al interior de la actual Bolivia. Primero fueron los 16 que llegaron con Rodrigo de Araya en otra expedición, después unos 80 reunidos por don Francisco de Villagra, y en San Pedro se agregaron 25 españoles al mando de Francisco de Aguirre, un personaje también muy importante de la historia de Chile. Tras un intento de asesinato que hizo Pedro de Valdivia,
que se le hizo en realidad a Pedro de Valdivia, Sancho de la Hoz fue apresado y obligado a disolver por escrito la compañía que traía con él, renunciando a los derechos que había acordado repartirse. Es decir, Pedro de Valdivia, en venganza por tratar de matarlo, lo apresa y lo obliga a ceder, a entregar los derechos de todo lo que se iba a conquistar. Esto le convenía a Valdivia, obviamente. Después de esto siguen con su expedición y llegan a Copiapó. Nuevamente Copiapó, miren la importancia de Copiapó en lo que fue la llegada de los españoles a Chile. Se agregaron 20 españoles más acá en Copiapó. Y Pedro de Valdivia había logrado reunir ya aproximadamente entre 150 hombres que andaban o a pie, y muchos otros tenían su propio caballo. Y un gran número de indígenas que les ayudaban en los servicios cuando fuesen requeridos. Bueno, con toda esta fuerza, que no es mucha, en comparación a lo que tenía Diego de Almagro, toma nuevamente posesión Pedro de Valdivia en nombre de rey del territorio que llamaría Nueva Extremadura. Pues a esta distancia terminaban los derechos de Pizarro. Eso fue una cosa muy inteligente que hizo Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia avanzó hasta donde existían los derechos de Francisco Pizarro y toma posesión a nombre de él de Nueva Extremadura. Bueno, después de casi un año transcurrido, en diciembre de 1540 la expedición llega al valle del río Mapocho. ¿Han escuchado ustedes hablar del río Mapocho? Ah, muy bien. Santiago, que fue el primer destino de conquista que tuvo Pedro de Valdivia. Acá encontró que había buenas condiciones de la tierra donde se podía sembrar, criar animales y además construir. Había buena fuente de agua gracias al río Mapocho. Y además había mucha población indígena, la cual en un principio fue muy amigable. Eso tiene que quedar claro. Porque si no era imposible atravesar un lugar si los indígenas no eran amigables, ya que de lo contrario iban a ser atacados y los españoles con eso no hubiesen podido seguir avanzando. Bueno, cuando ya llegan a Santiago, llegan desde el norte y atraviesan el Valle del Mapocho hasta llegar a algo conocido como el Cerro Huelén. Yo creo que por ese nombre no lo conocen, pero si hablamos del actual Cerro Santa Lucía, quizás hayan escuchado hablar de él. En donde un 12 de febrero de 1541, Pedro de Valdivia, en un determinado momento, llega al tope de este cerro y proclama toma y posesión de este terreno y lo llama Santiago de Nueva Extremadura. Bueno, ahora vamos a ver los resultados finales de lo que hemos visto hasta el momento, de estos dos personajes tan importantes en lo que fue la conquista y descubrimiento de Chile. Diego de Almagro no encontró nada de oro y fue rechazado por los mapuches a la altura del río Itata. Es decir, no ganó nada. Se devolvió al Perú dejando a Chile con muy mala fama, claro, porque él contaba de que ahí lo trataron mal, de que los indígenas batallaron mucho con él y no lo dejaron progresar. Como se ve en la imagen, ahí están en una batalla los españoles contra los indígenas. Si analizamos esta imagen, vemos a un indígena con una especie de mazo en su mano, mientras que y sin ningún tipo de protección. Y se ven algunas lanzas, pero por el lado de los españoles, si analizamos bien, tienen armaduras, tienen caballos, usan cascos y espadas, y unas lanzas que en la punta tenían mucho filo también. Entonces la desventaja que tenían los indígenas se suponía que era mucho mayor porque no tenían mayor protección. Pero en cantidad lograron ahuyentar a los españoles y logran hacer que los españoles nuevamente
arranquen a Perú. Por eso la mala fama, porque claro, allá nos pegaron. Son muy hostiles, buenos para la pelea los indígenas. Después de esto, Diego de Almagro muere en Perú con la pena del garrote, es decir, a garrotazos, a golpes de un mazo de madera mandado por don Francisco de Pizarro. El resultado de Pedro Valdivia fue muy diferente. Él tuvo mucha más suerte. Aprendió de la experiencia de Diego de Almagro, por lo mismo tomó posesión de territorio, fundó la ciudad de Santiago, además de otras ciudades que están mucho más al sur. Y también al norte, como lo es La Serena. Ojo con eso. Repartió tierras e indios, es decir, luego de que él llegó al Cerro Huelén, como se ve en la imagen, y si se fijan en esta imagen hay muchas cosas que observar. Atrás se ve la cordillera de los Andes, podemos apreciar un río y mucha vegetación. Además, Pedro de Valdivia iba acompañado, ahí hay un personaje con ropa blanca. Él era un sacerdote que predicaba e impartía y enseñaba el cristianismo, la religión oficial española. Reparte tierras entre las personas que iban con él, sus generales, y también reparte indígenas que él traía. A cada uno de sus compañeros de viaje les dice, tú vas a ser dueño de esta parte del terreno y vas a tener a tantos indios a disposición. Como se dio cuenta de que este era un lugar habitable y de que los indígenas lo podían ayudar, por eso se ve un indígena sentado en una piedrita ahí, que lo está observando. Este es un cuadro, obviamente no es una foto, entonces es una representación hecha por españoles. Organiza lavaderos de oro. Cuando hablamos de lavaderos de oro es que se busca oro en el río. Cuando el río va avanzando, se recogen y quedan en el camino algunas piedritas, y muchas de esas piedritas son de minerales preciosos como pueden ser el oro, la plata o incluso el cobre. Pero principalmente de oro, que era el metal más importante para los españoles. Bueno, luego de ya sentarse en la ciudad de Santiago y fundar la ciudad de Santiago de Nueva Extremadura, funda, como recién les dije, muchas más ciudades y decide emprender su conquista mucho más al sur. Cabe recordar que también, y lo mencionamos anteriormente, las huestes era un grupo de conquista organizado, es decir, donde había un capitán de conquista que era el que solicitaba y reunía un grupo de soldados que lo acompañaran en su empresa de descubrimiento. Él tenía el grado de capitán general. Aunque de todas maneras esto no era considerado un ejército profesional como el que se creó posteriormente en el siglo XVII. Ya Pedro de Valdivia, instalado en Santiago de Nueva Extremadura, funda el primer cabildo de Santiago, que era como una especie de municipio, es decir, la municipalidad, como nosotros tenemos la municipalidad de Copiapó, existe la municipalidad de Santiago, de Antofagasta, de Concepción, etc. Él funda el primer cabildo en la ciudad de Santiago. Luego de esto decide fundar otras ciudades como son La Serena, Concepción, Imperial, Angol, Villarrica y Valdivia. La ciudad de La Serena queda muy cerca de Copiapó. ¿Y por qué Serena? ¿Por qué funda Serena? Porque era el punto intermedio para los largos viajes que existían entre Santiago y Copiapó, donde se podía llegar en el camino era Serena. Hacia el sur Concepción, que es una de las ciudades hoy en día más grandes de Chile, Imperial, que queda cerca, Angol, que queda mucho más al sur, igual que Villarrica, y Valdivia. Valdivia en honor a su apellido, a Pedro de Valdivia, donde crea fuertes que miraban hacia el mar para defenderse en batallas contra barcos. Uno de los fuertes más conocidos es el Fuerte Niebla, que queda en Valdivia. Luego de esto, Pedro de Valdivia, en este tipo de conquistas muchas veces tuvo problemas. ¿Qué tipo de problemas tuvo? La resistencia de los pueblos indígenas.
estos pueblos indígenas se aprendieron a defender, se organizaron para defenderse, para no ser dominados ni conquistados. Y entre todos estos, esta resistencia, existe una batalla muy importante que es la batalla conocida como el desastre de Curalaba. Ahora vamos a ver qué fue esto, este desastre de Curalaba, en qué consiste y qué efectos produjo para el siglo XVII. Bueno, el desastre de Curalaba está mal escrito arriba, pero son imágenes las que tengo acá. Fue un levantamiento indígena que se ocurrió en la Navidad del año 1598, en la cual los mapuches, liderados por el cacique Pelentaru, también conocido por nosotros como Pelentauro, nosotros tenemos calles de algunos líderes mapuches acá en Copiapó, dieron muerte al gobernador Oyes de Loyola. Y se produjo una sublevación general indígena que duró hasta 1602, es decir, hasta 1602 los indígenas combatían contra los soldados españoles para no ser conquistados. Y las consecuencias que trajo este desastre en la ciudad fueron grandes porque los mapuches destruyeron las ciudades de Valdivia, fundadas por Valdivia al sur del río Biobío. Y causan grandes pérdidas humanas y materiales porque queman las ciudades. Y empiezan a matar a todos los que no fueran indígenas. Y también matan, lamentablemente, a indígenas que apoyaban a los españoles. Las consecuencias del desastre de Curalaba en el territorio principalmente se debe a que se pierde territorio al sur del río Biobío. Como podemos ver en la imagen, el mapa está un poquito borroso y abajo hay un mapa de esos tiempos que detalla dónde están algunos lavaderos de oro, además de la ruta que se seguía, y los asentamientos urbanos, es decir, las ciudades que se habían fundado. Y los españoles se concentran entre los ríos Copiapó y Biobío, que es lo que hasta el día de hoy se le llama el Chile histórico. Para el ejército las consecuencias también traen un beneficio, y es que se crea un ejército profesional, es decir, soldados que se preparaban para la guerra contra los indígenas. Y se establece en forma permanente una línea de fuertes en la frontera del Biobío, es decir, para que los indígenas no pasaran hacia el norte del Biobío, y así se podían resguardar de la arremetida que daban los indígenas, que no se cansaban y seguían batallando. Además de esto se paga con el real situado. Ya. Esto que les mencioné recién sobre el real situado, era una cantidad de dinero anual que el virrey del Perú tenía que entregar a Chile mediante la administración de personas encargadas para esto, una cantidad de dinero que servía para poder pagar y solventar todos los gastos que ocurrían debido a esta empresa de guerra, en realidad, porque era una guerra contra los araucanos, en la conocida Guerra de Arauco. La Guerra de Arauco históricamente fue contra contra el pueblo mapuche, los indígenas al sur del río Biobío, pero si nosotros hasta el día de hoy nos damos cuenta, esta batalla podríamos considerar que aún sigue. Si ustedes ven las noticias se dan cuenta de que aún los mapuches siguen peleando por recuperar las tierras que fueron quitadas. Siguen enfrentamientos, hoy en día ya no contra caballos, sino que contra policías, contra los carabineros armados, pero lamentablemente hasta el día de hoy esta guerra sigue, es una guerra interna que quizás cuándo vaya a terminar, lamentablemente. Bueno, una consecuencia económica de esto, además de que este real situado era entregado y con eso perdía dinero el virreinato del Perú, era que se perdía todo lo que era el oro que había hacia el sur del Biobío en los lavaderos. Por lo cual, todo lo que ocurría al norte del río Biobío, entre lo que ocurría al norte del río Biobío, se realizaban actividades de tipo agropecuario, es decir, del campo donde se sembraba, se cosechaba, se cuidaba animalitos, se criaba caballos.
gallinas, etcétera, todo lo que ustedes pueden imaginar en un campo, en lo que es conocido en la zona centro de Chile como el siglo del cebo. ¿Qué es el cebo? El cebo es el cuero del animalito, de los animalitos. Cuando un animalito muere o es sacrificado para uno alimentarse, se extrae el cebo con el cual se pueden hacer muchas cosas, entre las cuales podemos hablar de cordeles, ropa, una chaqueta de cuero. Pensemos actualmente en una chaqueta de cuero. Con las tripas también se hacían otro tipo de artículos. Y todo esto, este cebo que se ocupaba, se enviaba hacia Perú. Era la principal exportación que teníamos nosotros, es decir, lo principal que se producía en Chile en ese momento era cebo, además de un poco de oro. Posteriormente se abre y comienzan las primeras exportaciones por parte de Chile a Perú de cobre, con una de las primeras minas que aparece en Coquimbo, al ladito de Serena. Bueno, las principales consecuencias del desastre de Curalaba para la sociedad, es decir, para la gente, fue que se pierde la mano de obra indígena de la zona mapuche. Lamentablemente, los mapuches y los indígenas en general se pasan hacia su lado, hacia su gente, y dejan de trabajar y ayudar a los españoles. Como podemos ver en esas imágenes, se ven algunos caballos e indígenas subidos en los caballitos. Estos indígenas aprendieron estrategias militares con el transcurso del tiempo, aprendidas de los españoles, porque muchos trabajaban para los españoles. Por lo mismo aprendieron a andar en caballo, y eso hacía que tuvieran mucha mayor fuerza sus batallas en contra de los españoles. Y también comienza una especie de relación, de pelea, de guerra, robo y saqueos al norte y al sur del Biobío, que son las famosas malocas y malones. Los malones eran raptos que se producían en respuesta araucana, es decir, por los indígenas, atacando a los españoles, y les quemaban los sembradíos, le quemaban lo que iban lo que iban a cosechar, y le raptaban a las mujeres a los españoles. A esto se le llamaba los malones. Además de esto, en la zona del Biobío, en la guerra de Arauco, el ingreso de los españoles a la frontera, atacaban a los araucanos y los capturaban para luego venderlos como esclavos, lo cual se conoce como las malocas. Entonces los malones eran los raptos que hacían los mapuches, y las malocas eran los raptos que hacían los españoles hacia los araucanos. Con esto, muchachos, hoy vamos a dar término a la primera parte de lo que es la conquista y el proceso de colonia en Chile. Con el desastre de Curalaba se da inicio al proceso colonial en Chile, que es la materia que vamos a empezar a ver en la segunda parte de estos videos. Y espero que estén bien, que les haya gustado el video. Y no se olviden, quédense en sus casas, no salgan, no estamos de vacaciones, estamos en una emergencia. Sé que están aburridos, yo también lo estoy dentro de mi casa. Y espero que estén bien y todos con sus familias a salvo. Un abrazo y nos hablamos en la próxima clase.